terminemos con la descripción del país, con Perú, con el tema del día de hoy. Voy a tomar algunos minutos como para comentarles un poco respecto de este trabajo práctico, este segundo trabajo práctico, que cumple, mejor dicho, la función de segundo parcial, ¿sí? Trabajo práctico integrador final de la materia, del cual yo hoy les comentaba, que vayan armando los equipos de trabajo para ese práctico, del cual las consignas ya están publicadas en el aula de la materia. Bien, así que comenzamos primero con Perú, con el tema de hoy, y luego nos dedicamos unos minutos para presentar o evacuar consultas respecto de este trabajo práctico final de la materia. Bien, recordarles también que nosotros la semana que viene, el día 27 de octubre, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Empezar a trabajar con México, bien, con México, y el día 3 de noviembre, o sea, en 2 semanas, en 15 días, en 2 clases, tenemos la evaluación parcial de esta asignatura. Bien. El miércoles de la semana próxima nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? El miércoles de la semana próxima, como a mí igualmente me toca clase con la gente de destinos mundiales, o sea, de 18 a 20, el miércoles que viene nos vamos a encontrar igualmente a las 20 horas. Bien. Vamos a trabajar un poquito con la presentación de México, con esa primera clase de México, y luego evacuar consultas en general que puedan llegar a existir respecto de la evaluación parcial. Bien, ahí justo Agustina pregunta hasta qué país entra el parcial. Entra hasta lo que vemos el día de hoy. Bien. O sea, lo que se vea la semana que viene, que en este caso es México, en realidad es la presentación únicamente de México, lo que va a quedar pendiente de la semana que viene, para la semana que viene. Eso no ingresa al parcial. Bien, ingresa lo que se haya visto hasta dentro de 1 hora y media cuando completemos la clase del día de hoy. Sí, esos van a ser los países. Básicamente, digamos, en un repaso muy rápido, son Perú, Bolivia, Brasil, y el trabajo práctico de Uruguay. Bien, eso respecto a los países, respecto a lo que es destinos y atractivos. Luego, la unidad número 1, con las características vinculadas a la geografía humana, desarrollo económico, poblamiento de América anglosajona por un lado y de América Latina por el otro. Bien, esos serían los temas que se evalúan en el parcial del día 3 de noviembre. ¿Sí? Bien, vamos. Ahí hay más que se agrega. Perfecto. Vamos a ir comenzando entonces con la clase del día de hoy. Aguarden que vamos a poner a compartir la pantalla como siempre. Ahí está. Ahí se suma alguien más. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Como siempre, ya saben, ustedes en la medida en la cual tengan consultas o preguntas, se van desmuteando, las van haciendo, ¿bien? O pueden ir escribiéndolas ahí en el chat, ¿bien? Del aula virtual. Comenzamos con Perú respecto de su ubicación, ¿bien? En el sector pacífico, en el sector andino de América del Sur, ¿bien? Tiene costa justamente con el Océano Pacífico, limitando con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y la República de Chile, ¿bien? Algunas cuestiones respecto de la conformación étnica y el poblamiento de este país, respecto de la extensión, ¿sí? Más allá del número, que, bueno, ustedes sabrán que siempre esto yo hago mucho hincapié en que no hace falta, digamos, memorizar las cifras en este caso, de la extensión territorial, pero sí para tener en cuenta que es uno de los países más grandes en cuanto a dimensión territorial, uno de los países más grandes de América del Sur. Bien. Los idiomas que se hablan, además del castellano y el quechua, existen una serie de lenguas bien vinculadas a los pueblos originarios, bien, a los pueblos precolombinos, lo cual también nos da un poco la pauta de la variedad étnica y cultural existente en un país como Perú. Bien, es una característica similar
a la cual hemos visto en países como, por ejemplo, Bolivia, y la cual también podemos mencionar en países como México. Bien. La población de Perú, además de estar compuesta, y esto sabido a partir de la extensión del idioma castellano, además de estar compuesta por descendientes, digamos, criollos, bien, descendientes blancos de europeos, está compuesta en un porcentaje muy importante por amerindios, bien, por descendientes o integrantes directamente de distintas etnias originarias de Sudamérica, mestizos, esto es resultado de la mixtura étnica racial entre personas de estos orígenes, bien, y también Perú tiene un importante porcentaje, bien, sobre todo digo si comparamos con el resto de los países de Sudamérica, tiene un importante porcentaje de población de origen asiático, bien, de población de origen asiático, sobre todo del extremo oriente, del sudeste asiático, bien, de China, Taiwán, Japón, bien, es muy importante la comunidad asiática en el Perú, bien. Podríamos llegar a ubicar una suerte de fecha, bien, datación de la arribo, ¿sí?, de la civilización humana al Perú hace unos 20.000 años. Bien, el Perú es uno de los países, o vamos a encontrar, mejor dicho, en Perú, uno de los ejemplos de más antiguo desarrollo humano, más antiguas civilizaciones en el continente americano. Bien. El Perú es un país que se organiza de manera interna, se subdivide, bien, en un conjunto de departamentos, bien, y a su vez cada departamento se subdivide en provincias, bien. Algunas cuestiones vinculadas al desarrollo histórico de este país. Bien, sabemos todos que el Perú fue el país origen de la civilización incaica, bien, fue el corazón del imperio inca que, como ya mencionaremos un poquito más adelante nuevamente, se extendió desde el actual Perú en dirección hacia el norte y hacia el sur, justamente dominando gran parte de lo que hoy conocemos como la América Andina. Ese dominio en términos temporales se extendió hasta inicios del siglo XVI, bien, a los pocos años de la llegada de los españoles a América Latina. Bien, ahí tenemos la fecha, bien, el momento en que llega el colonizador español encargado, ¿sí?, de la justamente conquista y colonización de este sector de Sudamérica, que fue Francisco Pizarro. Ahí está, Francisco Pizarro. Bien, en 1535 Pizarro llega y funda la actual ciudad de Lima, capital del país. Bien, vale decir que funda la ciudad de Lima no sobre, a ver, para que se comprenda, no sobre un área despoblada, bien, sino sobre un sector del Perú al cual ya se encontraba dominado por el imperio inca. Bien, de hecho, lo que es la actual ciudad de Lima, antes de la llegada de Pizarro y antes de su fundación institucional, digamos, esa zona ya se encontraba poblada. Bien. Comienza entonces el periodo de dominación, o de intento, mejor dicho, de dominación española del actual Perú. Bien, esos intentos de dominación se van a extender por un periodo muy extenso de tiempo, por un periodo de cerca de 200 años. Fíjense que inclusive hacia fines del siglo XVIII todavía tenemos connatos de resistencia incaica frente al dominio español. Bien, a fines de 1700 tenemos una de las últimas rebeliones incaicas lideradas, en este caso, por Tupac Amaru. Bien. Vemos cómo inicios del siglo XIX, como ocurre con la Argentina y gran parte de los países de Latinoamérica, o la gran mayoría de los países de Latinoamérica, encontramos el proceso independentista en el Perú, en el cual sabemos tuvo importantísima participación un militar de origen argentino, que fue el general San Martín. Bien. Fines del siglo XIX, hacia la década del 70 del siglo XIX,
tenemos un importante conflicto bélico que redefinió las fronteras del país, ¿sí? Que las conformó tal como hoy nosotros las podemos observar, que fue la guerra conocida como Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Esa guerra enfrentó a una alianza, por un lado, entre Perú y Bolivia, contra, ¿sí? versus la República de Chile. Bien. En ese conflicto bélico, el país triunfante va a ser Chile. Bien. Perú y Bolivia van a perder territorio este conflicto bélico, y parte de ese territorio que pierden, por ejemplo, es el territorio que, por ejemplo, le permitía la salida al mar a Bolivia, o que Perú le permitía una extensión mucho mayor en dirección hacia el sur. Bien. Vamos a encontrar dentro de Perú 3 grandes regiones. Seguramente ustedes, si vieron Perú en geografía Mercosur, en geografía turística Mercosur, seguramente también la hayan subdividido en 3 grandes regiones, que son regiones geográficas, o sea, son regiones que se apoyan en las características físicas, en las características naturales del paisaje de Perú. Bien, vamos a encontrar la región de la costa, ¿sí? Que es la región más próxima justamente al Océano Pacífico, es la región más pequeña. Bien, es esa región que ustedes ven como una región bastante angosta en cuanto a su extensión territorial. Bien, ahí en color amarillo. Luego tenemos la región de la Sierra, ¿sí? Que la región de la Sierra es la región del predominio de la cordillera andina. Y luego, por último, tenemos la región más grande en términos territoriales, aunque es la región menos importante en términos poblacionales. Bien, es la región más despoblada del Perú, es la población con menor densidad de población, donde más dispersa se encuentra la población, que es la región de la selva, que es el dominio de la selva amazónica, si un área más de carácter llano. Bueno, entiendo que las características naturales seguramente las habrán visto en geografía. Nosotros iremos identificando ciertos destinos y describiendo atractivos en función de cada una de estas regiones del Perú. Bien. Dentro de la región de la costa, el primer destino que vamos a mencionar va a ser la ciudad de Lima. Bien, la ciudad de Lima, que ya hemos visto que hemos mencionado que fue fundada por Francisco Pizarro. El centro de la ciudad de Lima se encuentra atravesado por un río, justamente el río Rímac, que es de donde deriva el nombre de esta ciudad. Bien. Vamos a mencionar dentro del centro de la ciudad de Lima, por un lado, la zona histórica, bien, o el casco colonial de la ciudad de Lima, en donde destacamos la iglesia catedral, la plaza mayor, bien, el Palacio de Gobierno, los principales edificios civiles. Bien, ahí tenemos, bueno, una imagen de la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno. Acá más adelante les dejé imágenes de la Iglesia Catedral, del Palacio Arzobispal. Son todas construcciones derivadas justamente del periodo de colonización hispánico. Bien, son todas construcciones de estilo barroco colonial. Bien, el Palacio de Gobierno es actualmente el palacio en donde se encuentra el Poder Ejecutivo de la República del Perú. Bien. Ahí tenemos una imagen del río Rímac. Fíjense ustedes cómo digamos, se puede advertir que pocos kilómetros detrás del centro de la ciudad de Lima ya encontramos las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, o sea, las primeras estribaciones de esa región que le sigue, que es la región de la sierra. Bien, perdón, acá quería, esta diapo. ¿Sí? Y en las afueras de la zona histórica, ¿sí? En dirección hacia el sur, por ejemplo, tenemos los barrios de Miraflores y San Isidro. Son barrios que están más en la periferia de la ciudad de Lima. Bien, pero les vamos a mencionar como importantes porque son barrios, por lo menos son barrios más modernos, bien, en cuanto a sus construcciones, a su diseño urbano. Bien. Son barrios también, digamos, de sectores residenciales más acomodados, bien, más de clase media alta, ¿sí? Son también barrios en donde vamos a encontrar sobre todo hotelería de carácter internacional. Vamos a encontrar también edificios de grandes empresas, las sedes, ¿sí? De los más importantes bancos o las compañías internacionales. En eso respecto a los barrios de Miraflores y el barrio de San Isidro. Bien.
Continuamos dentro de la región de la costa, en este caso en dirección bien hacia el sur. ¿Sí? Ahí tenemos a 450 kilómetros al sur de la ciudad de Lima y encontramos la zona de Nazca. Bien, la zona de Nazca, en donde encontramos un importante patrimonio reconocido por la UNESCO, un importante patrimonio de origen histórico, de origen arqueológico, que son las líneas de Nazca. Bien, son estas famosas figuras con formas humanas o formas de animales o formas de arbustos o de distintos tipos de vegetación del lugar. Bien, estas figuras, como ustedes podrán suponer, son figuras que únicamente se pueden apreciar desde grandes alturas, o sea, solamente con visitas desde avionetas o desde helicópteros. Bien, estas figuras fueron realizadas, ¿sí? Fueron trazadas por una cultura precolombina, que justamente era la cultura, el pueblo, la civilización Nazca, ¿bien? Una civilización no solo precolombina, sino una civilización preincaica, o sea, de existencia previa al dominio incaico, ¿bien? Hay una serie de teorías, o digamos que ninguna logra confirmar el porqué de la ubicación de estas líneas, ¿sí? el porqué, digamos, de los diseños de las líneas de Nazca. ¿Sí? Vale destacar también que parte de estas líneas fueron destruidas, ¿sí? O fueron atravesadas, sobre todo a partir de la década del 60 y década del 70 y década del 80, por distintas obras de infraestructura, como por ejemplo la carretera panamericana, y una serie de vías de circulación que han destruido en distintos tramos partes de este importantísimo patrimonio arqueológico, ¿sí? Patrimonio arqueológico que fue descubierto, o no tanto descubierto, pero sí que fue, digamos, relevado, expuesto y publicitado a partir de la década del 40 y década del 50 por una serie de arqueólogos y antropólogos de origen alemán, bien, que fueron los que comenzaron con las primeras excavaciones e investigaciones en esta zona. Bien. Continuamos en la región de la costa, en este caso volvemos a la ciudad de Lima y nos desplazamos en dirección hacia el norte. Tenemos la ciudad de Trujillo, bien, que es otra ciudad que también fue fundada en el periodo colonial por Francisco Pizarro. Bien, al igual que Lima, vamos a encontrar que el centro histórico, la estructura básica del casco de la ciudad es de origen colonial, o sea, estamos hablando de un plano en damero, bien, con una plaza principal. Bien. Fíjense, en Trujillo es muy característico, bien, o sea, muy propio, digamos, muy particular de esta ciudad, muy, por decir, como exclusivo, bien, de esta ciudad. Es un lugar donde únicamente esto ocurre. Este tipo de composición, mejor dicho, de las fachadas de los hoy edificios públicos, museos, bien, centros de carácter religioso en el centro de la ciudad de Trujillo. Fíjense, edificios de una o dos plantas, no mucha mayor altura, los balcones volados, bien, que son estos balcones de madera. Fíjense, en el caso del Palacio Arzobispal en Perú también, en Lima me refiero, perdón, ¿sí? Acá también aparecen estos balcones volados, bien, que es una característica muy propia de estas ciudades de la América Andina. Acá en Argentina, yo si no me equivoco, creo que en la ciudad de Salta hay algún edificio que tiene también balcones volados, bien, pero es algo muy propio de países como por ejemplo Bolivia y Perú. Bien, estas construcciones de madera, bien, que sobresalen, digamos, por fuera de lo que sería la línea municipal, ¿sí? Sobresale como un balcón completamente cerrado. Bien, en este caso, estos balcones tienen las ventanas cerradas, pero fíjense que también, digamos, que tienen ventanas, eso me refiero, que se pueden abrir. Bien, es un ejemplo muy típico y muy particular de la arquitectura colonial, sobre todo en actuales países como Perú y Bolivia. Bien, fíjense también las aberturas, ¿sí? Aberturas de hierro, pero en este caso, en vez de estar en su color característico de color negro, en este caso están pintadas de color blanco. Fíjense también los pórticos de entrada a los edificios, ¿sí? En colores blancos, aracal,
muy vivos, ¿bien? Los tonos también muy en tonos pastel o en colores muy llamativos, los frentes de estas construcciones. Bien. En los alrededores de la ciudad de Trujillo vamos a encontrar una serie de patrimonios arqueológicos, de ruinas de antiguas ciudades de culturas precolombinas. Por un lado tenemos, muy cerca de la ciudad de Trujillo, una zona conocida como Huacas del Sol y de la Luna. Bien, estas huacas componían una suerte de ciudad capital de una de las culturas, decíamos, precolombinas, también preincaicas, perdón, más importantes del Perú, que era la cultura moche o mochica. Bien, ahí fíjense los años en donde esta ciudad tuvo desarrollo. Va a destacar que todas estas culturas, sí hemos mencionado ya la cultura nazca, ahora la cultura moche o mochica, van a ser culturas que luego fueron dominadas, luego fueron incorporadas o asimiladas por la civilización incaica. Bien, todas esas culturas fueron previas a la llegada de los españoles, fueron previas a la expansión incaica. Bien. Y luego tenemos la capital de la cultura chimú, compuesta por la ciudad histórica, el sitio arqueológico de la ciudad de Chan Chan. Bien, la cultura chimú, por los años del desarrollo, bien, del siglo XI al siglo XV, es una cultura que toma contacto directo, bien, toma contacto directo con el periodo de mayor desarrollo y mayor auge de la cultura incaica, bien, dentro de la ciudad de Chan Chan, que obviamente, decíamos, se encuentra en estado de ruinas, en algunos lugares está, digamos, mejor preservado. Fíjense, inclusive acá hay como una suerte, ¿sí? Como un techado que protege, ¿sí? De las inclemencias del tiempo, del clima, que protege distintas secciones de esta cultura, de esta ciudad capital de la cultura chimú, bien, en donde encontramos espacios que estaban destinados, por ejemplo, con finalidades religiosas o espirituales, espacios vinculados a la fortificación defensiva, bien, al cultivo o el desarrollo de determinadas tareas agropecuarias, a las residencias. Bien. Pasamos a la próxima región dentro de Perú. Bien, esa región central de Perú, que es la región en términos poblacionales de las más importantes, en términos turísticos, también es la región, digamos, más visitada o que posee los atractivos más importantes y más populares de Perú, que es la región de la Sierra. Bien. Ahí les dejo algunas características, de las cuales entiendo que posiblemente ustedes las hayan visto, como decíamos, en Geografía Turística Mercosur, pero bueno, les queda ahí como para que también las tengan. La región de la Sierra, decíamos, es la región del predominio de la cordillera de los Andes. Encontramos en lo alto de la cordillera de los Andes, en su tramo peruano, encontramos el lago Titicaca, bien, este cuerpo de agua que sirve como límite con la República de Bolivia. Bien. En las orillas del lago Titicaca encontramos los antiguos asentamientos de distintas culturas también de origen precolombino, como por ejemplo la isla de los Uros. Ahora vamos a ver igual algunas imágenes. En las orillas también del lago Titicaca encontramos la ciudad de Puno, considerada la capital folclórica del Perú por la cantidad de fiestas religiosas, ¿sí? O fiestas con contenido espiritual que muestran la mixtura cultural entre las religiones o creencias precolombinas con las creencias traídas por los españoles, básicamente estamos hablando por el catolicismo. Bien. Y próximo a la ciudad de Puno encontramos el recinto, ¿sí? Recinto arqueológico de Silustani, bien, propio de la cultura aymara-coya, bien, que es la cultura predominante en el sur de Perú y en gran parte de Bolivia, del sector andino de Bolivia, ¿sí? Tenemos ahí algunas imágenes de las orillas del lago Titicaca. Fíjense cómo, por ejemplo, ¿sí? Acá en el primer plano de la imagen se notan las terrazas de cultivo, ¿sí? Este tipo de aprovechamiento muy propio también en el norte de nuestro país, del aprovechamiento de las alturas
bien, de estas tierras para el desarrollo de tareas agropecuarias. Bien. Ahí tenemos una imagen de estas islas artificiales, las islas de los Uros, bien, que es este pueblo que se fue desarrollando sobre las orillas del lago Titicaca, también inclusive construyendo estas islas, decíamos que son de origen artificial, con este material, con estos juncos, bien, con los cuales también desarrollan no solo el terreno sobre el cual viven, las viviendas, sino también desarrollan las embarcaciones sobre las cuales se trasladan y realizan distintas actividades vinculadas, por ejemplo, a la pesca con fines de alimentación. Bien. Ahí otra imagen de las típicas terrazas de cultivo, terrazas andinas, bien, propias, decíamos, de países como, bueno, en Ecuador esto también es posible verlo, Perú, Bolivia, norte de nuestro país, también zona de Quebrado Mahuaca, provincias de Salta. En esa zona también se encuentran todavía desarrollos agropecuarios, bien, con estas características del aprovechamiento del terreno, que es una técnica, bien, las terrazas de cultivo, las terrazas andinas, una técnica de cultivo desarrollada por la cultura aymara Colla. Bien. Ahí tenemos una vista, ¿sí?, a lo lejos de la ciudad de Puno, esta ciudad que destacamos como la capital, perdón, ¿sí?, folclórica del Perú. Bien, festividades que se llevan a cabo sobre todo hacia el mes de noviembre. Bien. Y luego en la región de la sierra, como zona, decíamos, importantísima, vinculada al turismo no solo local, sino también no solo interno, sino internacional. Para el Perú, vamos a hablar del centro, de la capital, bien, dentro de la región de la sierra, de la antigua capital del Imperio Inca. Bien, antigua capital del Imperio Inca, en la ciudad de Cusco. Bien, ustedes la pueden llegar a encontrar esta ciudad escrita, yo ahí lo pongo con Z, lo pueden llegar a encontrar escrita también con S. Cualquiera de las dos acepciones es correcta, es aceptada, bien, cualquiera de las formas de escribirlo. Bien, el nombre de Cusco, bien, en lengua aymara Colla, indica algo así como ombligo o centro del mundo, y esto es así porque Cusco era la capital del Imperio Inca, bien, del Tahuantinsuyo. Bien, el Tahuantinsuyo era la unión de 4 grandes, digamos, subdivisiones, bien, del Imperio Inca. Bien, el Imperio Inca estaba compuesto por 4 suyus, bien, a esto viene lo de Tahuantinsuyo. Bien, Tahuantinsuyo es suma de los 4, bien. La ciudad de Cusco es una ciudad justamente también de origen precolombino, es una ciudad fundada ya por los incas, o sea, es una ciudad a la cual los españoles llegan y ya se encuentra construida, bien. Y en torno a la ciudad de Cusco, y sobre todo en sus proximidades, en las ruinas, ¿sí?, del santuario de Machu Picchu, es que vamos a encontrar los principales avances justamente de la cultura inca. Y fíjense que les dejé también anotada la altura promedio en la cual se encuentra la ciudad de Cusco, ¿sí?, casi 3.500 metros de altura. Bien. Y tenemos una primera vista de la catedral de estilo barroco, la catedral de la ciudad de Cusco, del centro histórico de la ciudad de Cusco, centro de arquitectura colonial, centro que fue rediseñado después de la conquista española. Bien. Fíjense el tipo de construcciones, bien, que son construcciones muy similares en cuanto a su estilo, el uso de la teja colonial, los balcones, fíjense de vuelta, balcones volados, ¿sí?, acá con cerramientos de vidrio, bien, las recobas, las calles empedradas, bien, tiene un diseño urbano, ¿sí?, un diseño de paisaje urbano similar a otras ciudades de origen colonial de Perú o de Bolivia, y que tienen un origen en la arquitectura colonial, en la arquitectura de los siglos XVI y XVII de las ciudades castellanas, de las ciudades españolas me refiero. Bien.
Tenemos ahí una imagen de la vida nocturna de Cusco. Bien, fíjense en torno a la Catedral de Cusco. Bien, ahí tenemos una imagen de la fachada de la iglesia catedral, que decimos una iglesia de estilo barroco. Fíjense el tamaño del pórtico de entrada en relación, por ejemplo, a las personas que aquí se encuentran, ¿sí? El tamaño de los muros, ¿sí? Fíjense el tamaño de las ventanas, muy, muy pequeñas, por cierto. Esto está en relación justamente al peso que tenían las paredes y a la dificultad que existía en ese momento todavía para la realización de grandes aberturas. Bien, digamos, la técnica arquitectónica propia del barroco colonial español es una técnica la cual no permitía, ¿sí? No permitía la construcción de grandes aberturas o de grandes ventanas justamente por el peso de las columnas, bien, por el peso de las paredes y por el peso de las torres en donde se portaban los campanarios. Bien, por eso prácticamente no tienen ventanas. Bien. Aquí tenemos la fecha aproximada de construcción de la Catedral de Cusco. Bien, un elemento ornamental muy importante dentro de la Catedral de Cusco es la custodia, ¿sí? Que ustedes saben que es el artefacto en donde se conserva la hostia, la Eucaristía, bien, realizada en oro macizo, en oro puro. Bien. Y en las afueras de Cusco, más allá de que ahora vamos a mencionar obviamente el principal atractivo, que es Machu Picchu, vamos a mencionar la ciudad, el centro ceremonial de Sacsayhuamán, bien, el centro ceremonial de Sacsayhuamán, el cual es frecuentado en una fecha particular, que es el 24 de junio, para el festejo del Inti Raymi, ¿bien? Que vendría a ser una fiesta ceremonial, ¿bien? El Día del Sol, o el día en que se venera el Sol. Bien, ahí tenemos, fíjense, algunas imágenes justamente en esas fechas, bien, en donde justamente las culturas originarias realizan actos en donde se venera el sol. Esto se puede visitar a lo largo del año y sobre todo en esta fecha tan particular. Desde Cusco, ¿sí? Desde Cusco tenemos a lo largo de un curso de agua, que es el río Urubamba, ¿bien? Un curso de agua que desciende de la cordillera de los Andes. A lo largo de ese curso de agua tenemos un importante río, ¿bien? Tenemos un valle, el valle del río Urubamba, el cual es conocido como el Valle Sagrado de los Incas. Bien, ese valle conecta la ciudad de Cusco, capital del Imperio Incaico, con la ciudadela fortificada, con el recinto sagrado de Machu Picchu. Bien, ese Valle Sagrado de los Incas conectaba entonces la ciudad capital con el principal centro ceremonial y también con una importante fortaleza de carácter militar. Bien, ese valle, bien, formado por este río Urubamba, en la actualidad está atravesado por una serie de vías de comunicación. Estamos hablando de rutas, bien, carreteras y también un tendido ferroviario que conecta de vuelta las ruinas de Machu Picchu con la ciudad de Cusco. Bien. A lo largo de ese trayecto, se pueden visitar distintos atractivos u otras ruinas de otras localidades o de antiguas tamberías de origen incaico. Bien. Algunas de las paradas, digamos, más importantes o de carácter obligado, vamos a decir, tenemos por un lado la antigua ciudad de Pisac, bien, la antigua ciudad de Pisac, el cual es un sitio de carácter arqueológico. Luego tenemos la fortaleza de Ollantaytambo, bien, Ollantaytambo, y el punto culmine de este recorrido, que es la localidad de Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, bien, que es, digamos, dos nombres para mencionar una misma localidad, bien, Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo. Este acceso se puede realizar tanto en tren desde Cusco, bien, como también por vía carretera, bien, por automóvil particular, combis o colectivos que conectan, decíamos, Cusco con la localidad de Aguascalientes. Luego, desde Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, que es un pueblo, justamente una pequeña localidad
con servicios hoteleros, servicios de recepción turística, gastronomía. ¿Bien? Se puede desde ahí desplazar, o se puede subir el último tramo hasta el ingreso a las ruinas de Machu Picchu. Bien, ese último tramo solamente se puede realizar, me estoy refiriendo al tramo entre Aguascalientes y Machu Picchu. Esperen que ahí se está sumando alguien más. Decía, ese último tramo entre Aguascalientes, Machu Picchu Pueblo y las propias ruinas de Machu Picchu es un tramo que se realiza solamente por vía carretera. Bien, se puede realizar a pie desde ya. El tren termina, ¿sí? La vía férrea termina en la localidad de Aguascalientes. ¿Sí? Existe la posibilidad también de realizar todo el trayecto, me refiero desde Cusco hasta la parte de donde se ingresa a la ciudadela de Machu Picchu, de realizar todo ese trayecto caminando, bien, que es el famoso tramo que se vende, se comercializa como Camino del Inca, bien, que es un tramo, ahí tienen la extensión, fíjense que no es un tramo, no es especialmente extenso, bien, no es demasiado largo, son 35 kilómetros, bien, pero es un tramo que por las condiciones del terreno exige una caminata, digamos, con un cierto esfuerzo físico, bien, y también, como decíamos, las otras posibilidades, como hemos mencionado, son por vía carretera, bien, por vía combi o pequeños autobuses, o bien por vía ferroviaria desde Cusco, ¿sí? Hasta Aguascalientes, ¿sí? Bien, ahí les dejé algunas indicaciones, ¿sí? Respecto de los costos, ¿sí? De la duración, bien, del trayecto ferroviario entre Cusco y Aguascalientes, bien. El trayecto ferroviario, o sea, la línea, bien, se compone de 3 tipos de servicios, bien, o sea, el tren es exactamente el mismo, ¿sí? El trayecto, el paisaje que se recorre es exactamente el mismo, la velocidad es exactamente la misma, pero dependiendo del costo del pasaje que se adquiera, va en relación al tipo de servicio del cual, digamos, se puede disfrutar, ¿sí? El servicio más caro, bien, que es ese servicio titulado Irán Bingham, bien, es este servicio que ustedes ven en este coche, digamos, de lujo. Fíjense que tiene acá un coche restaurante, inclusive. Bien, este es el servicio más caro. Bien. Luego tienen el servicio conocido como Vista Dome, que son estos trenes, estos coches, mejor dicho, que tienen grandes ventanales, ¿sí? Y el techo lo tienen así como acristalado para poder observar todo el paisaje. Bien, esto es muy propio. Nosotros más adelante, cuando veamos Estados Unidos, sobre todo costa oeste y los ferrocarriles de costa a costa que atraviesan Estados Unidos, vamos a ver que esto es muy propio de los Estados Unidos, estos coches así panorámicos, bien, es muy propio de Estados Unidos. Y luego la clase, digamos, más económica, bien, la clase básica o conocida como backpacker o expedition, ¿sí? Es esta clase con unos coches más comunes, por así decirlo, bien, coches más comunes, bien, que no cuentan, digamos, con ningún servicio en particular o ningún servicio en especial. Los trenes se componen de vagones de cualquiera de estas 3 categorías. La línea por donde se pasa es exactamente la misma, el paisaje que se observa es el mismo, la velocidad, no es que haya uno de los trenes que circule más rápido u otro más lento, la velocidad del trayecto, la duración del trayecto es exactamente la misma, lo que varía es el servicio dentro de el coche ferroviario por el cual se haya optado. Bien. Ahí tenemos algunas imágenes que les dejé, bueno, primero de Pisac, bien, que era una de estas primeras paradas que se puede realizar. Fíjense ahí cómo se nota el curso del río Urubamba, cómo se ve el valle, ¿sí? Justamente la parte baja de este valle, cómo se nota, y fíjense las terrazas en altura, ¿sí? El aprovechamiento, ¿sí? Acá la zona de Ollantaytambo, también nuevamente se nota
la parte más profunda del valle, ¿sí? Las laderas de la cordillera. Fíjense inclusive acá como hay una serie de minibuses o combis con pasajeros, con turistas. Y luego el punto cúlmine de la visita es el acceso a la ciudadela de Machu Picchu. Bien. La ciudadela de Machu Picchu que se encuentra justo en el punto en donde, y esto lo podemos advertir tanto por el paisaje, me refiero en tanto al relieve como también en cuanto a la vegetación, justo al punto en donde la cordillera de los Andes se encuentra, ¿sí? Se encuentra con parte de la selva de la foresta amazónica. Bien, por eso la profusa vegetación que tenemos en una zona tan alta de la cordillera de los Andes. Bien. La ciudadela de Machu Picchu era una ciudadela de carácter, digamos, casi secreto para la cultura inca. Bien, una ciudadela utilizada solamente con fines religiosos o con fines de defensa militar. Bien, ante una serie de ataques que puedan llegar a darse a la ciudad de Cusco, a la ciudad capital, el refugio, bien, frente a ese ataque, bien, el refugio que se construye para prevenir ese ataque o en todo caso para huir producto de ese ataque, va a ser la ciudad fortificada, la ciudadela de Machu Picchu, bien, que va a cumplir, decíamos, principalmente esas dos grandes funciones, bien, una función de defensa militar, bien, una fortificación y una función de carácter religiosa, bien, una función de carácter religiosa. Luego, al interior de Machu Picchu, más allá del barrio estrictamente militar o la zona militar, la fortificación o de la zona espiritual, bien, vamos a encontrar distintas zonas destinadas, por ejemplo, a las viviendas, ya sea de los defensores de la ciudad, o sea, lo que vendrían a ser los guerrilleros o los soldados de la ciudad, las viviendas de los sacerdotes o las personas que se dedicaban al rito de carácter espiritual. También vamos a encontrar zonas vinculadas a la producción agropecuaria, estos cultivos, bien, estas terrazas en cultivos, a las viviendas o las residencias para estas personas, los depósitos de las herramientas o de las artesanías para la explotación agropecuaria. Bien, esto es parte de lo que... Esto, por ejemplo, esto que es el Intihuatana en un reloj solar, ¿sí? Una piedra que se utilizaba como reloj solar. Bien. Tenemos otra imagen en donde se aprecian, ¿sí?, los distintos sectores de la ciudadela de Machu Picchu. ¿Sí? Fíjense cómo el fondo, ¿sí?, la vegetación, la zona tan alta, ¿sí?, más de 3.500, 4.000 metros de altura, y todavía una profusa vegetación, ¿sí?, una zona también especialmente húmeda. Fíjense la presencia de nubes muy bajas, ¿sí?, presencia de precipitaciones continuas todo el año en esta zona de Perú. Bien. Perfecto. Vuelvo entonces acá a la clase. Bien. A Cusco, ahí Laura comenta, informa. A Cusco le llaman la Roma de América. No lo sabía, lo desconocía por completo. Así que gracias, Laura, por, como siempre, sí, por tu aporte, pero no, la verdad que lo ignoraba. Gracias. Bien. Escucho si hay consultas, preguntas, dudas, comentarios respecto a lo que hemos visto el día de hoy, lo que vimos recién. Sí, o sea, sería hasta lo que vimos recién es lo que ingresa en el parcial del 3 de noviembre, ¿no? Las 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre, perdón. Bien. ¿Consultas, preguntas? ¿No? Ahí lo voy a decir todo claro. ¿No? Matías, ahí, perdón, no sé si estabas desmuteando usted o algo. ¿Estamos más o menos, sí? Bien. Perfecto. Bien. No, Camila, ahora justo ahora lo iba a comentar, lo del trabajo integrador. Bien.
Bien, perfecto. Entonces, bueno, reitero, lo que vimos hasta acá, ¿sí? Es lo que va a ingresar en la evaluación del 3 de noviembre. La evaluación parcial, bueno, como cualquier parcial, ustedes sabrán, tiene una calificación numérica entre 1 y 10. Aquellas personas que obtienen, bueno, menos de, o sea, 1, 2 o 3 tendrán que recuperar el parcial. De 4 para arriba se aprueba el parcial y aquellas personas que obtienen 7 para arriba entran en la posibilidad de promocionar la materia. Bien. ¿Cómo van a poder ustedes, digamos, garantizar o cómo vamos a promediar esa nota? Bueno, la vamos a promediar, me refiero a la nota del primer parcial, con la nota del trabajo práctico final, del trabajo práctico integrador. Bien. Que también va a tener una nota entre 1 y 10, bien, y que esa calificación, decimos, va a promediarse con el parcial, para que, bueno, aquellas personas que puedan promocionar, promocionen, y si no, habrá quienes irán a mesa de final en su caso. Bien. Repito una vez más, el tema de la conformación de los equipos, ¿sí? Que por favor vayan. Ay, veo que Matías justo compartió. Perfecto, gracias, Matías Joya, ahí el videíto. ¿Sí? No lo tenía visto, bueno, ahora igualmente lo voy a chusmear después un rato, así que gracias por el aporte. No, les decía, bueno, primero sí, pónganse en campaña de poder organizar sus equipos, ¿bien? Digo pónganse en campaña porque las consignas del trabajo ya están subidas, entonces ustedes pueden empezar el trabajo práctico cuando quieran, básicamente, ¿sí? Creo que hace un momento Facundo me comentaba que ya tenía equipo, o ellos ya habían armado equipo por lo menos. Bueno, ese grupo, por ejemplo, cuando quiera puede comenzar con el trabajo práctico. Laura, seguimos con el mismo equipo, dice, ok, sí, lo que sí necesito es que me los informen los equipos, así que Laura, cuando puedas, por medio del grupo de Facebook, aviso al resto también, me informan ahí el grupo, así yo lo tengo registrado. Bien. El trabajo práctico, ustedes lo van a encontrar, las consignas las van a encontrar en el aula virtual de la materia, ¿sí? En el espacio de bienvenida a la materia, o sea, como arriba de todo lo van a ver, ¿sí? Ahí van a ver que dice bienvenida a la materia, nuevamente, bueno, dice el programa, documento de encuadre de la materia, y dice trabajo práctico final. Bien, trabajo práctico final. En el documento, ¿sí? Del trabajo práctico, esperen que quiero... quiero abrirlo para compartirlo con ustedes, así también lo van viendo. Ahí está. Bien. El trabajo práctico, a ver, se compone una serie de preguntas, ¿sí? o de consignas a resolver, ¿bien? Sobre países que todavía no hemos visto, efectivamente, son países que vamos a empezar a ver recién la semana que viene. Por eso mismo es un trabajo final, porque refiere a los temas de cierre de la materia, ¿bien? Que son México, Estados Unidos y Canadá, ¿bien? Algunos de los puntos de los cuales a ustedes se les pide, se ve, ¿no? La consigna, digo, están viendo en la pantalla, o si no, lo abren ustedes en sus compus que están las consignas, pero están viendo, ¿no? Las consignas acá en la pantalla, creo yo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, algunos de las ciudades, de los destinos o de los atractivos que se encuentran en trabajo práctico, puede ser que en clase también yo los vaya a dar, ¿bien? De México no. Por ejemplo, en México nosotros básicamente vamos a ver el DF, ¿sí? O sea, estas ciudades que ustedes tienen acá, que básicamente son las ciudades coloniales y Ruta de la Independencia, esto lo trabajan con el práctico. De Estados Unidos, Ciudad de Nueva York, sí vamos a ver nosotros, Ciudad de Nueva York, una clase especial de Ciudad de Nueva York, pero en donde no vamos a ver, en esa clase que yo voy a dar me refiero, ninguno de los puntos que acá se están mencionando. Bien, por eso con este trabajo van a completar Ciudad de Nueva York frente a lo que vayamos a ver en clase. Y luego Canadá también tiene una serie de preguntas. Canadá es un país que nosotros no vamos a ver en clase. Bien, solamente lo vamos a ver con este trabajo práctico. Bien. Tiene acá la fecha de entrega, bien, que es ahí, le marqué el primero de diciembre, o sea, tienen, creo yo, como que hay bastante tiempo como para poder hacer
el trabajo, tienen mes y un par de semanitas como para poder hacer el trabajo práctico, ¿bien? Así que por eso les decía, cuanto antes ustedes armen los equipos, antes pueden empezar con la elaboración del trabajo. Es un trabajo que ustedes lo tienen que realizar en base, por un lado, o sea, ¿de dónde van a obtener material como para poder completar el trabajo? Por un lado, el material madre, digamos, de origen, va a ser el libro de destinos, ¿sí? El capítulo de México, el capítulo de Estados Unidos y el capítulo de Canadá, ¿bien? Que ahora igual estoy viendo rápidamente. Claro, yo todavía no se los compartí porque eso lo tengo habilitado para las clases más adelante. Bien, ahora corto la clase y les habilito para que puedan visualizar y descargar el capítulo de destinos de México, Estados Unidos y Canadá. Bien, o sea, subo eso. Ahí está. Sí, la fecha es esa, 1 de diciembre, ¿sí? Miércoles 1 de diciembre. El trabajo se entrega por medio del aula virtual, ¿sí? La herramienta que ustedes ya dominan. Bien. El trabajo lo entrega, como siempre digo, ¿sí? Una única persona en representación a todo el equipo. Recuerden, por favor, ¿sí? En la respuesta que ustedes den, o sea, cuando contestan la consigna, ¿sí? En un encabezado, indicar bien claro, ¿sí? Bien claro el nombre y el apellido completo del conjunto de integrantes, ¿sí? De las personas que integran el equipo. ¿Sí? Esto es importante porque ahora no creo que fue en otra materia, mundiales, que me llegan trabajos y me llegan anónimos. Bien. Lo mismo, lo repito una vez más, entrega una sola persona por equipo. Bien, con que entregue una persona ya es válido. Bien, no se hagan problema. Digo, si alguien dice, yo formo parte del equipo, pero en el campus va a aparecer como que no lo entregué, no se hagan problemas, ¿sí? Pero solamente un trabajo por equipo. Bien. Perfecto, entonces, bueno, este trabajo práctico final, el cual, repito, abro las consignas el día de hoy, tienen tiempo como para poder hacerlo. Es un trabajo práctico de cierre, en donde se van a trabajar temas que ya vamos a ver de acá a 15 días, a 20 días, bien, cuando comencemos con México y posteriormente con Estados Unidos. Trabajo práctico cuya calificación, decíamos, se va a promediar con el parcial del 3 de noviembre. Bien. Y producto, digamos, de ese resultado, de ese promedio, bueno, habrá quienes promocionan la materia o habrá quienes quizás, bueno, deban rendir el final de la asignatura en las mesas del mes de diciembre, ¿sí? Bien, estoy mirando rápidamente el cronograma. Perfecto. Profe, una consulta. Sí. No pude escuchar, el material sería lo que vemos en clase y qué más, el material para hacer el trabajo práctico. El libro de destinos, el capítulo de México, Canadá y Estados Unidos. Ah, ok, gracias. Eso. Sí, en clase, en realidad, a ver, por ejemplo, no sé, Canadá, no lo vamos a ver en clase. ¿Sí? O sea, no es que yo voy a dar Canadá en clase. Entonces, eso es directamente, ustedes agarran el texto de destinos y dar respuesta a las preguntas que están en el trabajo. México, lo que yo voy a dar de México no es lo que se pide en el trabajo. O sea, no son los mismos destinos. A eso me refiero. Entonces, quizás lo que trabajemos en clase no les vaya a servir de manera tan directa para la resolución de las consignas. Bien. Cuestión ahí, perdón, que Dayana me hace acordar ahora con su pregunta. Algunos de los puntos, ¿sí? Me esperen un momento. Bien. Fíjense, por ejemplo, esperen, comparto vuelta la pantalla así, más fácil. Por ejemplo, el punto número 1 de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Vendo dice detalle y describa formas, medios de acceso a la ciudad, de movilidad, transporte aéreo, recuerden mencionar transporte interno, recuerden mencionar transporte aéreo, ferroviario y carretero. Y luego acá en Canadá, ¿sí? Detalle y describa, o sea, básicamente la misma pregunta, pero para 2 ciudades de Canadá, ¿sí? Para Montreal y para Quebec. Bien, desarrollo y describa formas y medios de acceso a las ciudades de Montreal y Quebec. Recuerden mencionar transporte aéreo, ferroviario y carretero. Puntualmente esas preguntas, o sea, la 1 de Canadá y la 1 de Nueva York,
son preguntas que en destinos, ¿sí? La respuesta para esas preguntas va a aparecer, pero de manera muy lavada, muy solapada. Bien, o sea, yo para la respuesta de esos puntos les pediría, ¿sí?, que busquen otras fuentes de información. Bien, como para decir, bueno, Nueva York, ¿cuáles son los 3 aeropuertos? Tal, tal y tal. Perfecto. ¿Cómo conecto los aeropuertos con el centro de la ciudad? De esta manera. Bien. ¿Cuáles son las estaciones ferroviarias de Nueva York? Bueno, tenemos estas, bueno, en realidad hay una sola, grande, importante, ¿sí? Que es la Penn Station. Bueno, pin, los trenes que parten de ahí, hacia qué zonas de Estados Unidos se dirigen, hacia tales zonas. Bueno, esa estación en qué área de la ciudad se encuentra, en tal área. Bien, ¿cuál es la estación de ómnibus de la ciudad de Nueva York? Tal estación se encuentra en tal lugar. Bien, esas serían como las formas que tengo para conectar el resto de Estados Unidos y el mundo con Nueva York. Perfecto. Después ahí me quedaría ver la movilidad interna. Bien, bueno, tengo líneas de metro, no sé, tengo transporte urbano de colectivos. Bueno, toda esa información la volcarían en ese primer punto, por ejemplo, para la ciudad de Nueva York. Lo mismo para Quebec o para Montreal. Bien, esa información en destinos hay algo. Bien, te agarran destino, la parte de Nueva York, y va a aparecer mencionado, va a decir, el aeropuerto más importante de Nueva York, el aeropuerto Kennedy, está en tal zona, pero como que va a mencionar eso únicamente. Bien, en el caso de Quebec y de Montreal, quizás esto mencione, bueno, el aeropuerto es tal y quede ahí. Bien, pero sobre transporte carretero, transporte ferroviario o segundos o terceros aeropuertos de importancia, o cómo conectar los aeropuertos con el centro de la ciudad, esos destinos no creo que aparezca, bien, o mejor dicho, no aparece en realidad. Bien, así que eso lo van a tener que indagar por otro lado. Bien, pero después sí, las preguntas que ustedes tienen, por ejemplo, en Nueva York yo les pido, bueno, elijan 3 museos que no sean los que hemos visto en clase, que ya los vamos a ver más adelante, bien. Elijan 3 museos que no se han visto en clase y desarrollen, bien. Entonces ustedes van a tener que leer en destinos, puede ser que aparezca, seguramente, bien. Y si ustedes ven que en destinos dicen, no, pero en destinos, no sé, no aparecen museos de Nueva York en destinos. O los que aparecen son los que Carlos dio en clase. Y son museos que yo no puedo tocar por lo que dice la consigna. Bueno, tendrán que indagar en otros museos dentro de la ciudad de Nueva York. Bien. Así que, digamos, la fuente primaria de información para el trabajo es destinos. Sí, como fuente secundaria, les pido también, no es que les pido, es que van a tener que sí o sí indagar en otras fuentes, ¿bien? Porque hay puntos que no los van a poder desarrollar pura y exclusivamente con los artículos, con los capítulos de destinos. O sea, van a tener que recurrir sí o sí a otra fuente de información. Bien. Veo ahí que hay algunos que ya están informando de los grupos de trabajo práctico. Perfecto. Bien. Bueno. Escucho si hay consultas o preguntas, ya sea la clase del día de hoy, sea en relación al trabajo práctico. Recuerden que igualmente el miércoles que viene nos vamos a ver. ¿Sí? Yo borrador de parcial les había dejado uno, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, ahí está. Sí, en la clase 5, en la clase de Brasil, dejé un borrador de parcial. Bien, eso. El parcial, estoy pensando. Claro, ustedes de 18 a 20 tienen clase. Ok. El parcial lo voy a habilitar, o sea, van a tener 2 horas para poder hacerlo. Bien, el día 3 de noviembre. La consigna se va a habilitar a partir de las 20 horas bien, hasta las 22 horas. Bien. La consigna, a ver, no va a requerir, digamos, del uso de la plataforma. O sea, así como el trabajo práctico, por ejemplo, de Uruguay, bien, o este mismo trabajo práctico final que hoy les informé, ¿sí? Ustedes van a entrar al aula virtual ese día a las 20:05, porque sé que, bueno, seguramente capaz que ese día también cursan, lo que sea. Se descargan la consigna, bien, la descargan un archivo en Word. Lo primero que siempre vamos a pedir, obviamente, es completar el encabezado con el nombre completo, el documento. Tipean sobre ese mismo documento, ¿sí? La respuesta, lo que se vaya pidiendo, bien. Ubican los puntos que vayan a tener que ubicar. Recuerden que va a haber un mapa,
¿sí? Va a haber inserto un mapa de América del Sur, ¿sí? Yo decía América Latina, no, de América del Sur, un mapa en el cual van a tener que ubicar ya sea localidades, destinos, atractivos o, bueno, distintos topónimos que hayamos visto en clase. Bien, una vez que terminan que consideran que está el parcial terminado, los envía por la misma aula virtual. Bien, tienen 2 horas igual de tiempo. Yo creo que igual el parcial en menos de 2 horas, yo estimo en 1 hora y media, como mucho, tiene que estar terminado. Bien, ese día no nos vamos a conectar a Meet, digamos, ¿sí? No va a hacer falta. Pero en el caso de que, bueno, en el momento de la realización del examen haya algún tipo de problema, no sé, de carácter técnico, de carácter, no sé, internet, de electricidad, lo que sea, quedo atento a cualquier mensaje que ustedes me puedan enviar, ya sea vía mail, vía el aula virtual o vía el grupo de Facebook. Bien, si ya tienen algún problema, lo pueden ir informando, me lo van comentando en ese mismo momento. Bien, pero repito, no es que ese día nos vayamos a conectar, sino que directamente se habilita la consigna en un horario en particular. Laura, pregúntale, última imagen del Power. Sí, que se ve ahí es un camino de acceso. Bien, es uno de los senderos de acceso a Machu Picchu. Sí, en una ladera ahí sobre, si uno ve la imagen, sobre como el lado izquierdo aparece, hay una ruta, no es ruta en el sentido de vehicular, ¿no? Es un sendero para acceso a Machu Picchu, sí. Bien. Claro, exactamente, un sendero, exactamente. Bueno. Consulta, gente, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Estamos más o menos. Sí. Un comentario un poquito desubicado. Yo en el parcial de mundiales había tardado 4 horas en hacer el parcial. En si nos demoramos un poquito, ¿no hay problema? ¿O sí en el rango de 2 horas lo tenemos que enviar? ¿Parcial de mundiales, un parcial conmigo, 4 horas tardaste en hacerlo o no? Sí, el cuatrimestre pasado. Bien, no creo que tarde, o sea, no van a tardar 4 horas en hacerlo el parcial este. No. Eso bueno. Que se trae. No. Ahora nadie va a querer cursar de geografía mundial conmigo porque van a decir bien. Lo que pasa es que quizás me demoré o puse mucha info, pero había tardado ese tiempo y hoy, por ejemplo, también con Geo me pasó que nos dio 1 hora y 20 y tampoco llegué, no pude terminar el parcial. Así claro. Que nada, quizás tengo que manejarme. No. A ver, yo los parciales, digo, en este formato virtual, igual que los parciales de manera presencial, me tengo que adaptar al tiempo que tiene la cursada. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo. Y como que yo les diga, bueno, chicos, seguimos las clases hasta las, no sé, 3 de la mañana. Y no, Carlos, la clase de 20 a 22. Te extendés un poquito más, un poquito menos, pero tiene que estar ahí. El parcial lo mismo. Bien, o sea, yo el parcial lo armo en función de que lo puedan hacer en un lapso de 1 hora y media. Habrá quienes, obviamente, se extiendan un poquito más, un poco menos. Habrá quienes quizás a las 20 no arrancan. Ok, arrancan. Por eso digo, o sea, el tiempo ahí de inicio lo manejan ustedes, ¿sí? Si hay alguien que arranca, no sé, 8 y cuarto, por mi parte no hay ningún problema. Bien, sí, a las 22, como tarde, tiene que estar subido el documento de ustedes, la entrega, ¿bien? Pero es un parcial que tiene que estar resuelto en ese tiempo, así que digo, Camila y el resto, quédense tranquilos y tranquilas que en ese tiempo lo tienen que poder resolver, ¿bien? Llegado el caso, obviamente, ¿no? Llegado el caso de que, bueno, hay alguien que está como muy jugado con el tiempo y lo que sea, por un lado, obviamente no se duerman y no esperen a conectarse a empezar, no sé, a las 9 de la noche, porque después van a estar corriendo, ¿bien? 8 y cuarto más o menos y 20 como tarde, conectarse con la compu, con el dispositivo que tengan y empezar a hacer el parcial. Hipotético caso de que haya alguien que, bueno, sean las 10, ¿sí? Y esté a punto de enviarlo, en realidad a partir de las 10 no lo van a poder enviar, ese es el tema. Van a decir, uy, profe, no lo puedo enviar, no sé qué pasa, no lo puedo enviar. En el hipotético caso de que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Podemos dar algún que otro minuto de más, ¿bien? Me lo envían por mail, una cosa así, ¿bien? Eso igual me lo hacen saber en el momento vía el grupo de Facebook o me envían un correo electrónico. Pero reitero, el parcial está adaptado
no es que esté adaptado, es que es el parcial que se debería tomar en el aula, cuando nosotros si estamos en el aula presencial, me refiero en Piñeiro, es de 20 a 22. No puedo hacerlo que hasta las 2 de la mañana resolviendo un parcial o presenciando una clase, así que quédense tranquilos en ese sentido. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. ¿Otra consulta, gente? ¿Pregunta? ¿No? ¿Algo más? Profe, Sí, Jimena, escuchamos. a mí no me quedó muy claro el último punto del parcial. ¿La imagen del mapa va a estar en el mismo Word o en otra parte? No, la imagen del mapa va a estar en el mismo Word. Igual ahora estoy pensando. Estoy pensando, pero sí, o ustedes qué se les haría, o sea, hay dos opciones, que yo pegue la imagen en el mismo Word y ustedes mismos en el Word, cuadrito de texto con flechita y van marcando cada punto, ¿bien? O que yo suba la imagen como un archivo aparte, que ustedes lo abren en Paint y lo van con Paint, arman un recuadrito de texto y ubican, no sé, Potosí, una flechita, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones puede llegar a ver. Voy a ver el mapa que tengo, ¿sí? Pero probablemente el mapa esté directamente ya metido en el propio parcial. No es que ustedes tienen que descargar un mapa ni nada de eso, ¿se entiende? Sino que ustedes lo van a encontrar ya en el documento de Word, trazan una flecha y escriben el topónimo que se les esté pidiendo. No sé, Cusco, ¿sí? No sé, Costa de Rocha, Río de Janeiro, el punto que se les pide. Bueno, profe, porque a mí me había pasado que en la cursada pasada de Geografía Mundial yo lo había hecho en la compu y me salía como que estaba bien ubicado. Y después cuando abrí el Word en el celular estaba todo desordenado. Por eso me Claro, confundía. sí, no, pero eso puede ser capaz que a veces ¿viste? El Word que uno tiene en el celu, es como que capaz que como que lo trastoca, ¿sí? El formato. Bien, pero Sí, en sí. tanto y en cuanto vos, no sé, pues estás en la compu, ¿sí? O una tablet, lo haces, le das guardar, lo subís al campus, listo, quédate tranquila que eso es lo que vale y eso es lo que me va a llegar a mí, digamos. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. Sí, me parece que es lo más práctico, ¿no? Que la imagen esté directamente pegada en el documento y ustedes ahí mismo arman los recuadros, indican con flechas y listo. Bien. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta, pregunta? Escuchamos, ¿eh? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a detener la grabación.